Bueno, acá estamos para alargar el siguiente tema de transferencia de masa. Esto es las operaciones de extracción sólido-líquido. Como vimos anteriormente, estuvimos desarrollando los temas de transferencia de fases en membranas, transferencia de fase en otros mecanismos, en otro tipo de operaciones. Y ahora nos toca caracterizar esto que llamamos extracción sólido-líquido, lixiviación, lavado, dependiendo cómo lo encaremos o dependiendo la aplicación, pero en general son extracciones sólido-líquido. La finalidad principal de esto es que con el contacto con una fase líquida y una fase sólida, poder recuperar o poder extraer mediante la utilización de una fase líquida o llamado también disolvente, recuperar o eluir de un sólido, luego de un tiempo suficiente de contacto, una cierta cantidad de soluto, con la cual vamos a recibir a ese componente que se transfiere de la fase sólida a la fase líquida como soluto, mientras que queda una parte de sólido insoluble llamado inerte. De alguna manera difiere de otras operaciones como el lavado o el filtrado así solamente, sino por algunas cuestiones particulares que son cuestiones de equilibrio, agotamiento, y que vamos a ver más adelante cuáles son las cuestiones principales de las cuales difiere de otras operaciones. Según la finalidad o según lo que se va a buscar, consiste en la remoción o extracción de ese componente soluble mediante ese disolvente, y en inglés lo llama leaching o extracción con solvente en inglés, lavado, percolación, lixiviación. Podemos encontrar un montón de nombres para esta operación. Básicamente entonces es el eliminar o recuperar un soluto por el contacto sólido-líquido entre dos fases. La definición general entonces es la operación básica de separación de dos componentes de un sólido mediante transferencia de materia. ¿Se acuerdan que estamos hablando de todo lo que caracterizamos en nuestros sistemas de transferencia? Se basa en la diferencia de concentraciones que permite esta separación de materia o transferencia de materia de un sólido a un disolvente, donde el soluto en cuestión es el que se está estudiando las cantidades que se transfieren. En esta operación sólido-líquido o en la extracción sólido-líquido se requiere el contacto íntimo entre el solvente y el soluto para recuperar, entre el solvente y el sólido para recuperar el soluto. El enfoque que tiene, dependiendo la aplicación que se va a dar, lo pueden llamar como lixiviación, que es obtener un componente valioso, llamado a través del lixiviado, o bien la eliminación de un soluto no deseado. Después vamos a ver algunos ejemplos, pero también lo que se busca es eh, verter un líquido sobre el sólido para de alguna manera percolar o eluir ese soluto que se encuentra retenido en la matriz del sólido. De más está decir, después vamos a ver las características del soluto, del disolvente, que el disolvente debe ser afín al soluto y debe ser capaz de disolver con la máxima eficiencia la cantidad de soluto retenido en el líquido, en el sólido. Ahora bien, los tipos de operaciones que se pueden hacer, vamos a ver que se pueden hacer en una etapa, en varias etapas, pero lo primero que vamos a observar es que aplicado a la ingeniería de alimentos o la ingeniería química con tecnología de alimentos, es la extracción de componentes deseados. Las extracciones de azúcar, ya sea de remolacha o de caña, se hacen por este principio posterior presión o posterior, en el caso de la remolacha, posterior maduración o contacto con el solvente, que es el agua básicamente. Se busca la extracción del jugo para luego concentrar y realizar el azúcar de caña o el azúcar de remolacha. Sin ir más lejos, nosotros tenemos las características, en nuestro caso, que es la fabricación del café y té solubles, la fabricación de mate cocido soluble.
son extracción de compuestos deseados, es decir, la obtención de ese soluto que está retenido en las matrices, ya sea de las matrices vegetales, se hace a través de una extracción con un solvente conocido, que es el agua, sencillo, que nos permite a nosotros, luego, con operaciones posteriores, recuperar y obtener sólidos solubles, que nos permiten aumentar la vida útil y mejorar condiciones de transporte y otras aplicaciones particulares. O sea, es decir, damos un valor agregado o damos mejores condiciones para la obtención de concentrados a partir de la separación sólido-líquido. Otra de las aplicaciones son las extracciones de aceites de semillas. Nosotros podemos extraer ya no con agua, obviamente, por las afinidades, pero a través de una extracción con solvente que cada vez están más en desuso, pero sobre todo si ustedes recurren a ver cómo se hace la extracción de aceites de semillas, en primera parte hay una prensadas en frío, que son las extracciones de los aceites virgen extra o las extracciones de prensada en frío, y luego en el agotamiento, cuando las últimas etapas donde el aceite queda más retenido en las matrices, ya sea de la soja, del girasol o de la matriz que sea, aún de la harina de pescado, lo que se hace es poner en contacto con un solvente, en este caso que sea afín al aceite, que permita la extracción. Esa separación luego del aceite con el solvente se hace en una etapa posterior por otro tipo de operación o el agregado de un tercer componente para producir una nueva separación entre fases o una purificación para eliminar el solvente. Otro de los campos de aplicaciones para la obtención de pigmentos, de aceites esenciales, todo lo que sea la extracción de pigmentos a través de, primeramente, sistemas de carbono activado o la extracción de colorantes. Si ven, sin ir más lejos, el ejemplo de la remolacha, esa coloración lila permite de alguna manera, no es más que el contacto de un solvente con un colorante que de alguna manera deja la pigmentación en ese líquido que se extrae y permite luego, por concentraciones sucesivas, lograr lo que nosotros vemos en la imagen a la izquierda de sus pantallas, que son polvos que permiten la coloración o la ocupación para colorantes naturales. Aceites esenciales, que si bien se puede utilizar por otros sistemas, que son sistemas de tipo destilación, también lo podemos utilizar mediante la extracción sólido-líquido. Extractos materiales, obtención de azúcar, café instantáneo, gomas, pectinas para gomas arábigas, pectinas para la obtención de gelatinas o gelificantes o estabilizantes de las emulsiones. Son como campos de aplicación de componentes deseados. Lo siguiente que podemos estudiar también es la extracción de componentes no deseados. Estamos en la tendencia de, ya hace un par de años, la eliminación de sistemas con cafeína o los sistemas de leche sin lactosa, sistemas libres de colesterol, ya sean las mayonesas que son libres de colesterol o una serie de productos de los cuales queremos eliminar la grasa, a nosotros nos permite de alguna manera estudiar cómo sería el contacto, si bien existen otros sistemas que son más costosos y las industrias más grandes tienden a hacer operaciones más eficientes, aunque sean más costosas a través de separación con membranas afines y todo lo que estudiaron anteriormente en la parte de separación con membranas, sigue siendo usado la extracción de componentes no deseados a través de métodos de contacto sólido-líquido que nos permiten obtener esos componentes libres, por ejemplo, de cafeína. Tenemos los cafés descafeinados que de alguna manera conservan el aroma o por el agregado o porque la operación está hecha por algún proceso eh, optimizado, pero en general se le agrega el aroma nuevamente del café, pero conservan los solubles del café sin el componente en cuestión que se está buscando sacar, que es la cafeína.
El lavado de alimentos también produce un lixiviado, produce la eliminación de, de partículas o la eliminación de componentes no deseables en las cáscaras o en los que están mayormente absorbidas en los poros o están retenidas en los poros de los alimentos, se realizan lavados y no sé si está en esta presentación, pero de alguna manera se buscan para no solamente la parte de alimentación, sino todo lo que sean lixiviados en los sistemas minerales, en los sistemas de lavado de las minas, toda la parte minera y la parte de explotación de recursos naturales del suelo. A través del lixiviado se busca la elusión o la eliminación de algunos compuestos para retener otros que sean de mayor valor agregado ya sea en el soluto, en el inerte o en el soluto que se está extrayendo con el uso de agua. Otras aplicaciones industriales o de caracterización del lixiviado que se da es en los rellenos sanitarios, en otras operaciones complementarias, donde se utiliza o se caracteriza esta operación de contacto sólido-líquido y se puede utilizar ya para cuantificar cuánto, por ejemplo, cuánta basura, es decir, el lixiviado en la basura, cuánto relleno se está eh, lixiviando justamente o eliminando en los conductos o en los tubos de recuperación en los rellenos sanitarios. Bueno, ahí son operaciones también de lixiviado que se pueden caracterizar. Así como esta, hay un montón de aplicaciones que seguramente se me están escapando y las podemos caracterizar o podemos buscar mayor información a medida que vamos desarrollando las operaciones. Nosotros vamos a hacer al final de la clase una aplicación, al final de la última clase, una aplicación de búsqueda de información, sea para esto, para extracción líquido-líquido, donde podamos encontrar o podamos caracterizar procesos específicos donde hayan aplicaciones de la extracción sólido-líquido y luego más adelante líquido-líquido que nos permitan entender mejor el proceso, caracterizar mejor el proceso y poder describir cómo se hace para un producto específico, ya trabajando cada uno en grupos reducidos. Todo lo que sean demanda de productos con añadido o por conservación o lo que es economía circular, lo que es la eliminación de lactosa, colesterol, grasa, se busca a través de operaciones de contacto, por transferencia de masa, para eliminar esos solutos de alguna manera. Se pueden usar, como les decía, membranas que son afines y otro tipo de operaciones, pero los más económicos son los contactos sólido-líquido que nos permiten la extracción de esos componentes que podemos obtenerlos por técnicas tradicionales o las nuevas tecnologías que son mediante la extracción de fluido, con la utilización de fluido supercrítico. Vamos a tener al final un apartado especial de fluido supercrítico de cómo funciona la utilización de, por ejemplo, dióxido de carbono en condiciones supercríticas, que eso nos permite la extracción o la salida de compuestos como la cafeína de las matrices que son ricas en cafeína como el café o el mate o la hierba soluble. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Lo que vamos a trabajar un poquito y lo que vamos a ver antes de ver los mecanismos de transferencia, podemos trabajar o podemos entender de que estas operaciones se pueden realizar como todas las operaciones en una sola etapa, se puede llevar en múltiples etapas, en corrientes paralelas, que vamos a ver cómo trabaja un poquito diferente en estos sistemas, o corrientes cruzadas. Obviamente las corrientes cruzadas o contracorriente en realidad son las que generalmente tienen mayor eficiencia de extracción. Sin embargo, es importante caracterizar y ver la necesidad de usar una u otra operación, sean de corrientes en etapas cruzadas o en etapas en contracorriente, para poder adecuar nuestra operación o el tipo de extracción para que sea costosa, menos costosa o que tenga una mayor optimización de los costos que se van a eh, utilizar en la operación de extracción sólido-líquido. Muy bien.
Entonces decía que al poder trabajar en varias etapas, hay que ver de alguna manera estas operaciones. Vamos a hablar un poquito más adelante del equilibrio, y es difícil entender al equilibrio como lo que veíamos en absorción, en otras operaciones donde se llegaba a un estado tal donde la transferencia neta de masa era igual a cero, ya que luego el equilibrio se procede a la separación mecánica, y ese equilibrio para el cálculo es muchas veces complicado, ya que son etapas reales las que nosotros tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar o entender de que va a depender de una serie de cuestiones, como por ejemplo la temperatura, el tamaño de partícula, la forma de separación, y tenemos que llegar a un término llamado como eficacia o eficiencia. Esta eficacia o eficiencia es el concepto que nosotros tenemos para definir la composición que alcanza la solución en mi operación en relación a lo que debería alcanzar. Estas formas, como les decía, pueden ser trabajadas en contactos discontinuos, en contactos continuos, y eso va a mejorar o no la transferencia y va a mejorar o no la eficiencia global del proceso. Entonces, primero vamos a caracterizar cómo es el equilibrio y cómo cómo se realiza el mecanismo de transferencia de masa, y esa idea de equilibrio, y poder entender de que no siempre se puede alcanzar de la mejor o de la manera que yo me imagino, es decir, dejando el contacto suficiente para que eso se traspase todo el soluble, todo el soluto de la fase sólida a la fase líquida. En general lo que sucede es que van a depender de una serie de cuestiones, como les decía recién, que nos van a caracterizar o permitir definir el grado de extracción. No siempre se utilizan un solo equipo, sino a veces se usan distintos equipos, y lo que vamos a ver después al final de la clase, de esta primera clase, es la cantidad de equipos que hay para cada una de las operaciones que queremos realizar. Entonces, ¿cómo se realiza, o los conceptos generales de cómo se realiza el mecanismo de transferencia de masa, o cómo es la relación de equilibrio sólido-líquido, para que lo podamos caracterizar en esta operación? Imaginemos nosotros una partícula sólida que está retenido, que es soluble, está retenida en la matriz de un sólido. Esa partícula sólida llamada soluto entra en contacto con un líquido que de alguna manera va a tratar de hacer migrar o de disolver esa partícula y extraerla de la matriz del sólido, no solamente porque tenga alguna fuerza particular, sino porque va a haber se va a producir un gradiente de concentración entre las zonas más concentradas, que es el seno del soluto, que es la partícula sólida que se está empezando a disolver, y el lugar donde no hay nada de soluto, que es solvente puro, disolvente puro. Entonces ese gradiente de concentración es lo que va a pasar, es básicamente un gradiente de concentración que va a llevar a una transferencia, una migración de las partículas de por transferencia de masa hacia las zonas más diluidas del sistema líquido. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se asume primeramente es que hay un cambio de fase en el soluto. Se disuelve en el disolvente, y este cambio, como no está tan desarrollado, la teoría de la capa límite y unas teorías espectaculares ahí que están medio, en sí es un tema que no está tan desarrollado en muchos sentidos, y hay que buscar mucho la parte de fundamentos porque es algo elemental, algo muy sencillo. Pero ¿qué pasa en ese primer contacto del líquido con el soluto? Y básicamente se asume de que si es un soluto sólido, la disolución es instantánea. Entonces no hay un tiempo de disolución. En la primera etapa hay un cambio de fase instantáneo que
permite de alguna manera el soluto pasar a un estado líquido, el soluto sólido a un estado líquido, y ahí empieza la segunda etapa del equilibrio o de la transferencia de masa en equilibrio sólido-líquido. Si bien podemos, como dice en la bibliografía, habla y podemos ver de que no hay ese cambio de fase, esa disolución puede llevar un cierto tiempo, nosotros asumimos de que podemos ver de que el mayor controlante de la velocidad de difusión no es esta etapa, sino las que siguen. La etapa que sigue justamente es la difusión del soluto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un soluto que es sólido, que es líquido y está disuelto en la matriz dentro de la partícula que es inerte, y esa partícula que es inerte va a generar un gradiente de concentración dentro de esa partícula hacia el seno del líquido. Recuerden que esa partícula está en el seno de un líquido y lo que sucede es que se produce un gradiente de concentración. Ese soluto que se encuentra en el centro o en alguna parte de la partícula sólida que no se disuelve, solamente ese soluto, va a hacer de que una vez que está en contacto con el disolvente, va a llenar esos poros del sólido inerte y lo que va a suceder es que se va a empezar a transferir soluto desde el interior hacia la superficie del inerte. Esa transferencia se realiza justamente a todo lo que estudiamos anteriormente en los fundamentos de transferencia de masa, que es la diferencia de concentraciones. Eso se produce un gradiente y ese gradiente lleva a que haya una migración de solutos hacia la superficie o hacia el seno del líquido. Dentro de esos poros se considera que hay un flujo prácticamente estacionario, por lo que esa transferencia que se produce de concentración desde de las partes interiores hacia la superficie, la vamos a caracterizar como difusión meramente molecular. Esta difusión molecular, ¿por qué decimos que es solamente difusión molecular? Porque no va a depender de las variables de agitación o de flujo turbulento dentro del poro. Dentro del poro del soluto o del inerte, no podemos ejercer la fuerza para realizar transferencia de masa que permita mejorar el régimen turbulento. Las capas límite y los tamaños de poros hacen de que en ese pequeño poro haya difusión molecular, desde el centro del poro hacia la superficie y de la superficie hacia el seno del líquido. Entonces, todo ese disolvente contenido en los poros se difunde junto con el soluto hacia la superficie exterior del sólido. ¿Cómo la caracterizamos? Y por lo que vimos anteriormente, que es la primera ley de Fick, que básicamente es la cantidad o el flujo N, que lo pueden ver en la bibliografía, si lo tengo más adelante, no lo tengo, acá no. Que va a ser el N, va a ser igual a un coeficiente de difusión por la diferencia de concentraciones en función a la distancia. La primera ley de Fick es la que caracteriza la difusión molecular dentro de un líquido y es la que el mecanismo controlante en la segunda etapa. Si queremos aumentar la transferencia de materia, no podemos aumentar en la difusión molecular, no tiene sentido, no vamos a poder aumentar la turbulencia, pero sí que vamos a poder hacer para que aumente esa difusividad. En un examen anterior habíamos visto les habíamos preguntado de que si la presión influía o no en la difusión líquida. Bueno, no podemos decir que en el líquido, aumentando o disminuyendo la presión, haya modificación de las condiciones operativas o que se modifique la difusividad molecular del sistema. Ya que los fluidos son incompresibles, los líquidos son incompresibles, es un error muy común que vimos durante el último proceso de examen,
que han afirmado muchos de ustedes que la difusividad en los líquidos dependía de la presión, y no es así. Lo que sí depende es de la temperatura. Si nosotros aumentamos la temperatura, se produce un aumento en la difusividad, se produce un mayor movimiento dentro de los poros por el efecto molecular o choque molecular, y las partículas logran mayor difusión desde los poros a la superficie. Otra de las cosas es disminuir el tamaño o el tamaño de poro, el tamaño de las partículas. ¿Hasta qué punto podemos moler? ¿Hasta qué punto podemos, porque sabemos de que, como vieron en la absorción también, el aumento de la superficie expuesta lo que va a hacer es dejar mayor cantidad de poros libres para que el solvente, el disolvente entre en contacto y pueda extraer ese soluto de la parte de los poros mismos del inerte, pero aún así hay un punto crítico donde si molemos demasiado o si desmenuzamos demasiado la estructura del soluto, perdón, del sólido, del inerte, lo que vamos a producir es obstruir los poros. Entonces dificultamos la penetración del solvente y de alguna manera la extracción se hace un poco más lenta. Entonces, en algunos casos, lo que se hace es estudiar el tamaño óptimo de la partícula que se va a extraer para que la estructura o el tamaño o el diámetro de partícula del inerte no sea un estorbo que tape los poros, y estos poros tapados dificulten la migración o la difusión molecular desde el poro hacia la superficie del líquido. Entonces, esta es la segunda etapa, la difusión del soluto a través del solvente dentro del poro hacia la superficie del sólido. Lo podemos mejorar con la temperatura, podemos mejorar la transferencia hasta cierto punto con la disminución del tamaño de partícula. Es decir, no es lo mismo extraer, por decir así, el café de un grano entero que de un grano molido de café. La cantidad de agua que absorbe, que penetra, la velocidad con la cual penetra es mucho mayor y la difusividad es mucho mayor cuando se usan granos molidos de café que un grano entero. Si nosotros dejaríamos el grano seco en contacto con agua caliente a la misma temperatura durante un tiempo prolongado, quizás lograríamos la misma cantidad de soluto que logramos con el mismo grano molido en menos tiempo. Pero es ahí la diferencia donde se ve en aumentar la difusividad molecular dentro de la partícula, en utilizar mayores superficies de contacto que permitan extraer mejor de los poros el soluto que se está buscando. No que el grano de café tenga menor cantidad de soluto que un grano molido, sino de que la permeabilidad o la posibilidad de ingresar a los poros se hace mucho más eficiente o efectiva si molemos los granos de café hasta cierto punto para poder extraer los solubles de ese inerte. Una vez que llegan a la superficie, la tercera etapa es la transferencia del soluto desde la superficie hacia el seno del líquido. Es lo que nosotros empezamos a ver como el cambio de coloración, por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de extracción sólido-líquido. Es decir, cuando hacemos un café en saquitos, cuando hacemos, desde lo práctico, hablando, cuando metemos el café en el agua caliente, el saquito, cuando hacemos un mate cocido o tomamos un mate, de alguna manera hay una extracción que va desde la superficie del soluto hacia el seno del líquido para que todo, acuérdense que al final, a tiempo infinito, todo el seno del líquido llegue a una concentración uniforme. Fíjense que observen que no estamos hablando de una concentración máxima ni una concentración de equilibrio, estamos hablando de una concentración uniforme. Ahora vamos a ver qué pasa. En ese seno del líquido, en esa matriz del líquido, el componente se disuelve, se disuelve en todo el sistema,
y se produce nuevamente ese gradiente de concentración por transporte molecular, pero también por transporte turbulento. Entonces, una vez de que sale, yo aumenté la temperatura, voy a mejorar la transferencia de masa en el seno del líquido, esta etapa 3, que ya no depende de extraer, no es lo que yo voy a extraer más soluto porque yo agite, sino que yo voy a lograr mayor uniformidad de la solución y voy a mantener los gradientes altos, es decir, los gradientes de concentración, las diferencias de concentración van a ser significativos a medida de que nosotros vayamos extrayendo con mayor rapidez de la superficie del poro hacia el seno del líquido. Tenemos una serie de ecuaciones, ahí en la página 770 del IBARS tenemos una ecuación para esto que caracteriza la transferencia de materia, pero también tiene en cuenta el área de contacto y el tiempo con el cual yo tengo el sólido en contacto con la materia. Si se quiere aumentar esa transferencia, dijimos que agitamos la solución, aumenta el coeficiente del líquido, pero cada una de esas etapas va a aportar a la velocidad de transferencia. Quizás la más importante para nosotros es la segunda etapa, donde se produce la extracción desde adentro del soluto. Como dijimos, lo que va hacia el seno del líquido después, si queremos uniformizar esa solución, lo hacemos mediante agitación y mejora. Y la primera etapa es quizás la menos determinante, la etapa 1, en la velocidad de extracción. Lo que nosotros observamos no es ni la etapa 1 ni la etapa 2, sino que podemos observar a nuestros ojos la etapa 3, que es ya un cambio de coloración, un cambio de sabor, un cambio de condiciones en el seno del líquido. Ahora, eso está condicionado por lo que se extrae del soluto, desde el centro del poro hacia la superficie, y también de la temperatura y la agitación del fluido. Nosotros podemos ver que también si el solvente es selectivo, o sea, podemos extraer con etanol o podemos extraer con otro tipo de solvente, pero no podemos, o metanol, no podemos poner metanol en nuestro alimento, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay influencia del tipo de disolvente, por ejemplo, que aumenta la velocidad de extracción, aumenta la polaridad o aumenta la migración desde el inerte del sólido hacia el líquido, pero no podemos utilizar para un fin determinado, ya sea porque el solvente es tóxico o porque es costoso y necesitamos optimizar las cantidades que vamos a utilizar en uno o en otro caso. Por ahí es un fluido que es demasiado viscoso y no nos permite trabajar con facilidad, entonces recurrimos y generalmente en estas operaciones, a menos que sean aceites o grasas, para todas las extracciones de compuestos fenólicos, de compuestos acuosos, que son algo o solubles en agua, se utiliza agua. Por más que hayan otros que sean un poco más eficientes, el disolvente por excelencia, por su costo y por su utilidad, es el agua. Entonces, ¿qué conceptos vamos a caracterizar en este caso? En primer lugar, tenemos que cuando se ponen los dos grupos tenemos un extracto, o también llamado micela, que ese extracto o micela, de alguna manera, es la que contiene el solvente, perdón, sí, el solvente y algo del soluto. En primer lugar, el solvente, llamado también disolvente y tiene la letra D, es la que nosotros llamamos como extracto o flujo superior. Es la solución separada que de alguna manera vemos acá en el tercer gráfico, vemos esta parte como el soluto está mezclado con el solvente y ya es lo que nosotros llamamos como micela. Esta micela o este grupo es el que
lo que nosotros necesitamos obtener o recuperar para nuestra extracción sólido-líquido. Quizás es lo más importante. Luego encontramos en ella un refinado. El refinado, de alguna manera, es lo expresado como el residuo que está formado por inertes y la solución que está retenida en su seno. Si se alcanzó el equilibrio en esa solución que está retenida adentro del poro, vamos a un ejemplo claro, dejan de tomar mate, toman dos mates, 3 mates, cargan el agua, ¿no es cierto?, del mate, ahí está, y lo que ustedes hacen es tomar todo el mate, ¿no es cierto? Esta solución adentro tiene una cierta cantidad de agua. El mate adentro tiene una cierta cantidad de agua. Esa cantidad de agua que tiene el extracto es parte del extracto y tiene una cierta concentración. ¿Qué concentración tiene? Ese refinado, que nosotros llamamos refinado, es el inerte, que es lo que nunca se va a disolver en el líquido, y algo del soluto, que se disolvió, pero no sabemos si tuvo o no el tiempo suficiente de contacto o hubo o no la cantidad suficiente de líquido para extraer ese soluto de la matriz del sólido. ¿Se entiende? Entonces, si la solución está saturada, como es lo que pasa cuando tomas el primer mate y lo dejas estacionado, o cuando tomas un café que está demasiado concentrado, lo que va a suceder es que va a haber algo de ese soluto que está sin disolver en la matriz del inerte. Ahora bien, cuando yo ocupo una gran cantidad de agua, imagínense que en lugar de utilizar 15 mililitros de agua o 20 mililitros de agua en un mate que tiene 50 gramos de sólido, o en una yerba que tiene 50 gramos de sólidos, y de esos 50 gramos aproximadamente el 30% o 28% puedo obtener como solubles. Si yo en lugar de eso pongo 100 litros de extracto de solvente, lo que va a suceder es que si dejo con la agitación mecánica y la circulación de fluidos el tiempo suficiente, mi refinado va a tener una concentración obviamente mucho más baja y probablemente sea una concentración de equilibrio, es decir, es la máxima cantidad, es la mínima cantidad de soluto que va a tener esa solución porque yo extraje todo lo posible del inerte o la cierta cantidad. Y esa solución retenida en el refinado, compuesta por algo de extracto y compuesta por algo de soluto, va a tener la misma concentración ese líquido dentro de la matriz como fuera en el seno del líquido. Entonces, es una cuestión de entender que ese refinado o flujo inferior va a ser un residuo en la medida de que yo tenga las etapas o los contactos suficientes o el solvente suficiente para extraer esa cierta cantidad de soluto que puede o no estar todavía sin disolver. ¿Se entiende? Entonces, tenemos una cierta cantidad de variables para definir que están ahí en la pantalla. En la primera les decía que entonces que es el E llamado extracto, que es el flujo másico de extracto. Son los kilos, que es esto acá arriba les decía, son los kilos de extracto por hora que se están procesando. Si es un batch, es un kilo sin unidad de tiempo, cantidad de kilos o unidades de peso. Y lo mismo para el refinado, es el flujo másico de ese flujo inferior o residuo que tiene inertes más una cierta cantidad de extracto, que les decía el ejemplo de la yerba o de lo que están extrayendo. Por ejemplo, si hacen un café molido, si ustedes, una vez que sacan toda el agua, si vuelven a apretar o a presionar, va a salir una cantidad retenida, pero aún así todavía sigue húmedo. Eso quiere decir que todavía hay una solución retenida en la matriz del inerte. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos como caudal másico del refinado. Tiene las dos cosas, tiene inerte y tiene extracto. ¿Está? O sea, perdón, tiene inerte, puede tener
algo de solvente y puede tener algo de extracto. ¿Está? Perdón, de disolvente. El refinado tiene inerte, disolvente y soluto. El extracto tiene disolvente y extracto. No tiene inertes. El extracto siempre es, o en general es, libre de inertes. ¿Está? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos en esta cuestión entender de que el inerte es insoluble en el disolvente. En la fase de extracto no se va a controlar sólido inerte. Por tanto, hay una característica ahí que, por ejemplo, vamos a ver lo que es. El I sub I va a ser la fracción del componente I, que puede ser inerte, que puede ser I sub S, que va a ser I sub soluto, y si no, I sub D, que es I sub disolvente. ¿Está? Si este subíndice es D, va a ser disolvente. Si este subíndice es S, va a ser soluto. Y si es I mayúscula, que es inerte, va a ser cero. Porque la fracción la fracción de perdón, la fracción de inerte en el extracto siempre va a ser cero. No así en el refinado. Entonces, en el refinado, nuevamente, si es I mayúscula, como está acá, puede ser inerte, puede ser disolvente y puede ser soluto. En el refinado, en lo que queda abajo, en lo que queda en la solución inferior, siempre va a haber o puede haber los tres componentes, soluto, disolvente e inerte. En general, en la mayoría de las veces o todas las veces. Muy bien. Hasta ahí estamos y definimos las propiedades. Vamos a parar un ratito y vamos a seguir en un momento. Entonces, lo que vemos ahora, luego de los conceptos generales, es un concepto que es el índice de retención o la curva de retención. Este índice de retención o curva de retención, de alguna manera, nosotros definimos como la cantidad de disolución retenida, es decir, sobre la calidad de inerte. Ese concepto de índice de retención es la cantidad que queda guardada en el inerte y es un indicador de la porosidad del lecho, de la naturaleza, o sea, no es un factor de equilibrio, sino depende de la naturaleza, del sólido, del disolvente, depende del tamaño de partícula, está, y debe medirse en condiciones experimentales. Es decir, hay algunos trabajos que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en Yerba Mate, donde podemos ver estos índices de retención que queda retenida y es como ir, a ver, vamos a hacer un ejemplo práctico, vamos a prepararnos un mate, vamos a ir mojando toda la hierba, una cierta cantidad, y dejando aproximadamente, dejamos en un mate de unos 20 gramos, dejamos 20 gramos de agua, aproximadamente tiramos 20 gramos de agua o 50 gramos de agua y les dejamos reposar unos 5 minutos. Probemos, más allá del sabor, que va a ser feo realmente, pero probemos tomar un mate y vamos a ver de que no vamos a poder extraer nada del líquido que está en la matriz. Bueno, ¿por qué? Porque ese líquido fue retenido en la matriz. No es suficiente para producir una solución que se permita extraer del líquido del sólido hacia el seno de algún líquido. Entonces hay una cantidad que va a definirse como una relación entre ese soluto o disolución y kilos inertes, que va a ser como una cantidad mínima para que, si permite la expresión, que permita mojar completamente todo el inerte, perdón, todo el refinado.
Esa solución o esa cantidad que queda retenida también se puede cuantificar luego y vamos a ver la retención de ese disolvente como la cantidad de disolvente retenida por unidad de masa del sólido inerte. Entonces, el índice de retención R, ese índice de retención, es los kilos de solución por kilos de inerte. Y la retención de disolvente es los kilos de disolvente libre de soluto por kilo de inerte. ¿Sí? Son dos valores diferentes. Entonces, este parámetro es importante y vamos a ver después estos diagramas que van a expresar. Es un diagrama, un diagrama ternario de composiciones donde, por ejemplo, hay dos formas de expresarlo. Uno es un diagrama triangular, que después lo vamos a ver más adelante, y otro es un diagrama libre de solventes, son diagramas rectangulares. En este diagrama triangular tenemos en cada extremo una fase que es disolvente en la parte superior. En la parte inferior tenemos el soluto y en el extremo del diagrama del gráfico triangular este rectángulo tenemos el disolvente. ¿Tá? Entonces ese disolvente indica en cada extremo el sistema puro. Lo que se reparte en la hipotenusa entre S y D va a ser la fase del extracto. Recuerden que el extracto, esto es puro extracto, todo esta hipotenusa es extracto, que de alguna manera me indica que no hay nada de disolvente. Y son composiciones. Cualquier punto que yo marque en cualquier lugar va a delimitar o va a cuantificar en forma opuesta una composición determinada en fracciones en peso. Entonces, en este punto acá, en esta distancia y esta distancia va a cuantificar en su opuesto la cantidad que hay de cada uno. Entonces, en este lugar, en este extremo, me va a cuantificar, o esta distancia me va a cuantificar cuánto hay de disolvente, esta distancia me va a cuantificar cuánto hay de soluto, y esta ecuadistancia me va a cuantificar cuánto hay de inerte. ¿Tá? Por diferencia puedo sacar la cantidad de inerte que tengo en el sistema. ¿Tá? Luego vamos a trabajar mejor con estos diagramas triangulares y vamos a poder obtener resultados de composición a partir de estos gráficos triangulares. Muy bien. Luego de la definición de retención, vamos a encontrar, después vamos a trabajar un poco mejor cuando realicemos problemas, vamos a ver factores que debemos controlar en una lixiviación. El primero de ellos es el tipo de solvente a utilizar. El tipo de solvente a utilizar es el que debemos caracterizar que sea soluto por excelencia, en el caso de agua, para azúcar, alcohol y pectinas, y gomas y solventes orgánicos para grasas y aceites. Que el solvente ideal, obviamente, que es el agua, porque es de bajo costo, no es tóxica, no es corrosiva, pero no siempre tiene capacidad de extracción adecuada. Sepamos eso, lo que dijimos anteriormente, aunque tenga todas las otras propiedades, a veces la capacidad de extracción es baja y no nos permite extraer de la mejor manera. Y el solvente empleado debe tener el mayor coeficiente de transferencia de masa posible. Esos son de parte del solvente. Otra de las propiedades es la temperatura del proceso. Dijimos que al aumentar la temperatura del proceso, va a aumentar la solubilidad del soluto. Aumenta el coeficiente de difusión del solvente en las partículas del sólido y hay una mayor velocidad de extracción. Obviamente que temperaturas muy altas pueden deteriorar si trabajamos con pectinas o trabajamos con productos que son termolábiles. Obviamente que a mí me conviene extraer a 100 grados, a 90 grados, cualquier cosa de una matriz sólida, de un soluto. Pero en el caso de que yo quiera extraer componentes que contengan productos termosensibles, necesito trabajar o utilizar la extracción a temperaturas bajas, siempre trabajando a presión atmosférica. Ahora, cuando modifico esas presiones,
es decir, que trabajo, por ejemplo, en condiciones de vacío, que no son condiciones normales de trabajo, ahí sí se modifican las temperaturas de extracción y por las modificaciones de temperatura yo puedo lograr la evaporación o la extracción que mejoren los sistemas de extracción. El tamaño de partículas, ya hablamos bastante de esto, que cuando el sólido es muy pequeño puede transferir o puede mejorar la transferencia, pero cuando está muy molido puede tener un efecto contrario, tapando los poros y deteniendo o retardando la transferencia de masa por un efecto tapón que hacen el polvo del inerte en el poro del mismo inerte. Entonces, se puede acondicionar con corte, trituración, molienda para maximizar o propiciar el contacto solvente y soluto, maximizando la reacción, siempre y cuando yo pueda optimizar el tamaño de partícula adecuado que no me impida o que no genere un impedimento en dicha extracción. Entonces, a manera de resumen, podemos ver que es una operación de la misma naturaleza de las otras, como extracción líquido-líquido, sólido-líquido, donde podemos eliminar o recuperar algún soluto a través del contacto de las fases insolubles. El soluto se transfiere desde el interior del sólido al seno del líquido mediante un mecanismo de 3 etapas, donde las etapas controlantes son las dos últimas, la segunda y la tercera, que es la que va desde la disolución, perdón, desde el centro del poro hacia la superficie del poro, y por último, la tercera etapa, que es la que va de la superficie del sólido hacia el seno del líquido, que son las dos etapas que podemos controlar para mejorar la transferencia de masa. Existen factores fundamentales que influencian sobre la velocidad de extracción, que es la temperatura, la agitación, la naturaleza del solvente y el tamaño de partícula. Y que cada etapa se considera que alcanza el equilibrio entre la concentración dentro del sólido y la concentración del solvente. Ese equilibrio no quiere decir que sea un equilibrio que no se puede mejorar. Dijimos que va a depender, vamos a ver más adelante, de la retención y va a depender de la cantidad de líquido que se utilice, de disolvente que se utilice, porque puede alcanzarse el equilibrio, porque se alcanzó la saturación del solvente y no porque se logró la extracción total de la matriz del inerte hacia el solvente. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien, con esto vamos a terminar la primera parte y luego nos va a quedar como un resumen para que ustedes lo puedan leer acerca de los equipos de extracción sólido-líquido, donde pueden caracterizar y ver cada uno de ellos como, de forma general, a ver cómo funcionan en contracorriente o en corrientes tipo batch. La siguiente clase nosotros vamos a trabajar ya con las operaciones en una etapa, en etapas cruzadas, y vamos a trabajar con diagramas triangulares que a nosotros nos permitan desglosar las composiciones en los diagramas triangulares y también en varias etapas para ver cuáles son o cuál es la mejor manera de trabajar si en etapas cruzadas, en contracorriente, y cuántas son las etapas óptimas para la realización de una operación determinada.